inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él vació el cuerpo muerte de Jesús, mas el tercer día llegó, resucitó gloriosa luz, y al triunfar sobre el mar, perdió el pecado potestad. El suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Hasta morir, el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez. En su poder me sostendré, en su poder me sostendré. ¿Me puede tomar su asiento, hermano? Seguimos perseverando en la palabra y pues es un privilegio presentar nuevamente a nuestro hermano Esteban de la amada República de Ecuador. Amén. Estamos gozosos, bendecidos con sus temas y hoy no voy a decir felizmente casado, sino mi amado hermano Esteban. Amén. Muchas gracias. Buenos días, mis hermanos. Yo estoy felizmente casado. Si le preguntan a mi esposa, no sé qué les va a decir ella, pero yo sí, yo estoy felizmente casado. El día de mañana, mis hermanos, es una bendición abrir la palabra de Dios. Esta mañana, abrir la palabra de Dios. Y quiero que vayamos, por favor, a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Y no me pusieron el reloj ahí arriba, entonces tengo esta mañana. Vamos a hacer vigilia. Muy bien. Mis hermanos, esta mañana quiero predicar acerca de el Señor Jesús resucitado. Y lo que queremos esta mañana, mis hermanos, a través de Lucas capítulo 24, es ver la confrontación que el Cristo resucitado da hacia sus discípulos. Y como modo de introducción, quisiera hablarles acerca de 3 teorías que fueron introducidas por
teólogos liberales. Y no digo nuestros hermanos porque no lo son, pero personas que piensan que tienen la autoridad y el derecho de negar la resurrección de Cristo Jesús como algo histórico, como algo que realmente sucedió. Y la primera teoría es la teoría de la muerte aparente. Esta teoría fue propuesta a fines del año 1700 y actualizada en el año 1960 por un teólogo liberal en un libro que se llama La trama de la Pascua. Y este hombre decía que Jesús realmente nunca murió, sino que solamente se desmayó a causa de sus heridas. Y la pérdida de sangre hizo que él se desmayara y pensaran que estaba muerto. Después fue colocado en la tumba, desmayado, y como por acto de magia se levantó, se quitó las vendas, movió la piedra y salió sin ser detectado por los guardias que estaban guardando la tumba. Disculpen el tono irónico, pero es una locura. La segunda teoría es la del cuerpo robado. Y esta es una de las teorías más antiguas porque se llevó a cabo en Mateo capítulo 18, versículos del 12 al 14. Y en Mateo 28 vienen los guardias delante de los ancianos y el consejo. Y nos dice en Mateo 28, 12 y 14 que reunidos los ancianos y habido consejo dieron mucho dinero a los soldados que estaban guardando la tumba. ¿Y qué les dijeron? Decid vosotros, los discípulos de Jesús vinieron en la noche y robaron el cuerpo, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Entonces lo que ellos decían es que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús, y si no fueron los discípulos, fueron ladrones de tumbas que se llevaron el cuerpo de Jesús, y cuando los discípulos llegan a la tumba y no ven el cuerpo, tienen que mentir. Y comienzan a propagar la fama del Cristo resucitado sin que esto haya sucedido. La tercera teoría es la teoría de la alucinación. Su principal proponente es un teólogo llamado Gerhard Ludermann, alemán. Él llegó a las siguientes conclusiones al hablar de la teoría de la alucinación acerca de la resurrección. Él decía que Pedro tuvo una visión de Jesús que incluía rasgos auditivos, es decir, Pedro creyó oírle y verle. Y esta visión fue inducida por factores psicológicos. Es decir, Pedro se sentía terriblemente culpable porque lo negó, y esta visión de Jesús fue la que le trajo perdón de su profunda culpa. No solamente eso, sino que la visión fue tan contagiosa que la misión de predicar a Cristo resucitado se puso en marcha. Incluso la visión afectó a los hermanos de Jesús, afectó a Santiago, el hermano de Jesús, que se convirtió en un creyente. Y fue esta visión propagada hasta el punto de llegar al apóstol Pablo. Pero esta fue una visión inducida psicológicamente. Simplemente 3 teorías que nos indican la locura de lo que el mundo cree acerca de la resurrección de Cristo Jesús. Y estas 3 teorías, mis hermanos, son heréticas. Ni siquiera deberían pasar por nuestra mente el pensar que la resurrección de Jesús no se llevó a cabo. Pero estas teorías fueron expandidas por personas que alguna vez incluso dijeron ser creyentes en Jesús, pero realmente no lo eran. Y que pensaban que lo importante es creer en Jesús sin importar si la resurrección sucedió o no sucedió. Y mis hermanos, pensamos muchas veces nosotros que la incredulidad es un problema del inconverso. Y decimos, no, ese es un problema de alguien que no cree en Jesús, que no está en la iglesia. Pero mis hermanos,
Lucas 24 nos introduce a la verdad de que la incredulidad puede ser también un problema de los discípulos que caminaron con Jesús en su ministerio terrenal. No fue el César el que se menciona acá, no fueron los soldados romanos, fueron los discípulos que estaban caminando con Jesús y que caminaron con Jesús por 3 años en su ministerio terrenal. Entonces, mis hermanos, esta mañana mi propósito es este. Quiero desafiarte con 3 verdades esenciales, ¿ok? 3 verdades esenciales de la resurrección de Cristo. ¿Con qué propósito? Para exhortarte a creer con más convicción en lo que la palabra dice acerca de la resurrección. ¿Entendemos? 3 verdades esenciales de la resurrección de Cristo para exhortarte a creer con más convicción aún en lo que la palabra dice acerca de la resurrección. Y antes de comenzar vamos a orar. Amado Señor, gracias Padre por esta hermosa mañana que nos ha regalado, Señor. Padre, rogamos que usted pueda iluminar nuestra mente, que nos dé sabiduría, Señor amado, para entender su palabra, que aumente nuestra fe, que podamos, Señor y Dios, saber que estamos frente a la palabra del Dios santo, inerrante, infalible, que es inspirada por usted, amado Dios. Y rogamos, Padre, que nuestros corazones estén sometidos a la verdad de esta palabra y que, Señor y Dios, al salir de acá no salgamos igual, Señor amado. Que al terminar el tiempo con su palabra, su Espíritu Santo confronte nuestra incredulidad. Su Espíritu Santo confronte con la palabra las áreas de nuestra vida, Señor amado, que necesitan confiar en usted plenamente. Y rogamos, Señor y Dios, que usted use su palabra esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es la primera verdad? La primera verdad acerca del Cristo resucitado. Y la primera verdad, mis hermanos, es que el Cristo resucitado confronta la ignorancia de sus discípulos. El Cristo resucitado confronta la ignorancia de sus discípulos. Esto vamos a encontrarlo en Lucas capítulo 24, versículos 13 al versículo 24. Lucas capítulo 24, versículos 13 al versículo 24. Y lo primero que queremos ver en cuanto al Cristo resucitado confrontando la ignorancia de los discípulos es la confusión en la conversación entre estos 2 discípulos. La confusión en la conversación entre estos 2 discípulos. Si pueden ir conmigo, por favor, al versículo 13 de Lucas capítulo 24. La palabra del Señor dice: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Paramos ahí. El versículo 13 nos habla de 2 discípulos. En versículos posteriores vamos a ver que solamente identifica a uno de ellos, y este discípulo lo identifica con el nombre de Cleofas. No se sabe absolutamente nada más acerca de Cleofas, sino que era uno de los discípulos que ignoraba la resurrección de Jesucristo. No sabemos absolutamente nada más acerca de él y no nos dice el nombre de la otra persona, pero lo que sí sabemos es lo que nos dice el versículo 13, que he aquí 2 de ellos, y en el contexto estamos hablando acerca de los discípulos, no 2 de los 11, pero eran 2 del grupo amplio de discípulos que estaban siguiendo a Jesús. Y dentro del texto mismo, en el versículo 13, nos dice que estos 2 estaban yendo a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Traducido a nuestro idioma, esto quiere decir que ellos estaban a 7 millas de llegar a Emaús. Es decir, tenían un camino largo.
Y lo que nos dice que estas personas caminaban para llegar a Emaús, y en este trayecto nos dice que ellos estaban en el versículo 14 hablando entre sí. ¿De qué? De todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué cosas habían acontecido? ¿Cuáles eran las cosas que estos discípulos iban conversando y las cosas en las cuales ellos estaban confundidos? Primeramente, capítulo 23 del libro de Lucas. Vemos que en el capítulo 23, en el versículo 26 en adelante, nos habla acerca de la muerte de ¿quién? De la muerte de Jesús. Y no solamente eso, sino que en el mismo capítulo 23, en el versículo 49, nos da una clave muy importante para entender la conversación de los discípulos. ¿Cuál era esta clave? Miren Lucas capítulo 23, versículo 49. Nos dice que todos, dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que la habían seguido desde Galilea, ¿estaban dónde? Estaban cerca, estaban al frente de su Señor diciéndolo, por favor no lo maten, llorando por él. No, nos dice el texto que ellos estaban de lejos mirando estas cosas. Es una clave muy importante para entender por qué la conversación de estos hombres tenía confusión. Porque al momento que su Señor estaba siendo sacrificado, al momento que su Señor estaba dando la vida por ellos, ellos estaban lejos. Decían ser sus discípulos, pero ellos realmente estaban lejos, mirando estas cosas como simples espectadores. Pero ¿qué otras cosas vemos acá? También vemos en Lucas capítulo 23 que al morir Jesús, Él muere antes de que comience el día de reposo. Y nos dice el relato de Juan en el capítulo 19 que Nicodemo y José de Arimatea toman el cuerpo de Jesús y habían comprado una tumba en la cual ellos van a poner el cuerpo de Jesús. Y nos dice que las mujeres, si vamos al capítulo 24 de Lucas, versículo 1, nos dice el primer día de la semana, ¿esto cuándo es? Al amanecer del día domingo, vienen las mujeres al sepulcro y vienen trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Es decir, las mujeres vienen a terminar la labor que dejaron a medias porque comenzó el día de reposo. Es decir, las mujeres no vienen a ver al Jesús resucitado. Las mujeres vienen a ver al cuerpo de Jesús y a prepararlo, embalsamarlo para que Él pueda estar tranquilo en la tumba y después de eso enterrarlo bajo tierra, como era la costumbre. Entonces las mujeres, ni ninguno de los discípulos estaban anticipando la resurrección de Jesús de los muertos. Las mujeres van a preparar al muerto, no a dar la bienvenida al Jesús resucitado. Era un tiempo de ignorancia, era un tiempo de duda, era un tiempo de tristeza, es decir, nadie estaba esperando que Jesús había resucitado. Y en Lucas capítulo 24, versículo 3, nos dice que, y entrando las mujeres a la tumba, porque ven que la piedra está removida, no hallaron, ¿qué? El cuerpo de Jesús. No estaba el cuerpo de Jesús. Es decir, las mujeres van a buscar un cuerpo y no hay cuerpo. Y luego es hermoso que en el versículo 4 nos dice que aconteció que ellas, perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas que 2 varones con ropas resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron que, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, dice el versículo 6, sino que ha resucitado. Es decir, están buscando entre los muertos al que está vivo. Pero ¿cuál es la parte de la confusión? Lo que les dice en el versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado, y les dice que acordaos de lo que os habló
cuando aún estaba ¿en dónde? En Galilea. Es decir, esto no es algo nuevo para ustedes. El Señor les dijo que esto iba a pasar, pero era un momento de confusión. Y por eso los dos discípulos que van a Emaús están hablando entre sí, no para encontrar al Cristo resucitado, sino más bien están hablando de estas cosas que han sucedido en estos últimos 3 días. Pero el ángel les dice algo muy importante: acordaos de lo que Él os habló cuando estaba en Galilea. Y mis hermanos, ¿qué les dijo cuando Él estaba en Galilea? Vamos a Lucas capítulo 9. Por favor, Lucas capítulo 9. Miren lo que dice cuando Jesús está anunciando su muerte, ¿ok? Es decir, Jesús no podía ser más claro con sus discípulos. Jesús en el versículo 22 les dice esto, de Lucas capítulo 9. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto. Y no solamente que sea muerto, sino que resucite al tercer día. Y el ángel les dice, acuérdense lo que les dijo Jesús en Galilea. Y no solamente eso, sino vayan conmigo a Lucas capítulo 18. Porque uno puede decir, pero bueno, pastor, les dijo una sola vez, ¿no es cierto? Uno cuando le dicen una vez se olvida. Somos humanos. Tengamos paciencia con los hermanitos y las hermanitas. Pero mis hermanos, en Lucas capítulo 18, si ustedes tienen la Biblia Reina Valera, el título de esa parte, de esa sección va a decir esto: nuevamente Jesús anuncia su muerte. Es decir, vemos el amor de Jesús hacia sus discípulos diciéndoles, les voy a decir por una segunda vez para que ustedes sepan que esto es parte del plan. Pero miren lo que dice Lucas 18, 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán ¿qué? Todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y acá, mis hermanos, esto no puede ser más claro. Pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. ¿Dónde está la confusión acá? Pero los dos discípulos que van camino a Emaús están hablando entre sí diciendo, ¿qué pasó? ¿Dónde está Jesús? Pero era nuestro maestro. Él era el Señor, Él sanaba enfermos, expulsaba demonios, hablaba con autoridad. ¿Dónde está Jesús? Y Jesús les dijo, hey, me van a matar, me van a azotar, me van a escupir. Pero al tercer día, dice acá, en el versículo 33, resucitará. Al tercer día resucitará. Pero el versículo 34 nos dice algo importante. Porque dice, pero ellos nada comprendían de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían nada de lo que les decía. Más adelante vamos a estudiar lo que eso significa. Pero mis hermanos, vemos que dentro de las cosas que estaban conversando los discípulos, era parte del testimonio que habían dado las mujeres, parte del testimonio que había dado Pedro, parte del testimonio que había dado Juan, de que el cuerpo no estaba en la tumba, es decir, la tumba estaba vacía. Y estas cosas que ellos están conversando son los acontecimientos históricos pertinentes a la muerte de Jesús, a su resurrección, al testimonio de las mujeres, y nos demuestra la ignorancia de los discípulos de no saber lo que esto significaba. No saber lo que esto significaba, por qué sucedió esto, pero nos damos cuenta que Jesús les dijo. Y en Lucas capítulo 24, versículo 15, nos dice que
sucedió que mientras hablaban, y acá se añade otra palabra, y dice, mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y mis hermanos, la idea del versículo es esta. La idea del versículo es que Jesús ya estaba caminando con ellos aún antes que ellos se den cuenta de su presencia. Jesús ya estaba allí. Es decir, Jesús estaba escuchando la conversación entre ellos, todavía no decide interrumpirlos. ¿Por qué? Porque quiere demostrar la ignorancia que ellos demuestran al olvidar lo que Jesús les había dicho que iba a pasar. Nos quiere demostrar a nosotros la ignorancia que nosotros tenemos cuando no hacemos caso a la palabra. Cuando Jesús nos lo dice y nosotros lo ignoramos. Y nosotros pensamos, no es importante. Y mis hermanos, algo hermoso que hace Lucas acá es esto. En el versículo 14, él dice que iban hablando entre sí. En el versículo 15 dice que sucedió que mientras hablaban y discutían. ¿Por qué Lucas hace esto? Porque él quiere introducir en la narrativa a la persona más importante. ¿A quién? A Jesucristo resucitado. Ellos hablaban y discutían entre sí. Pero acá viene la persona más importante, Jesús resucitado. Y mis hermanos, es hermoso como Lucas escribe, porque mientras están conversando entre ellos en medio de su ignorancia, viene el Señor Jesucristo. Y mientras ellos están caminando sin darse cuenta, nos dice el versículo 15 que Jesús ya estaba allí. Y es como cuando uno está caminando con alguien y está hablando mal de alguien y ese alguien está tras nuestro. Y uno luce tonto. Porque le dice, ¿por qué no me avisaste que estaba atrás mío el hermanito o la hermanita? Y mis hermanos, esta es la imagen de los discípulos caminando, hablando de estas cosas, pero el Señor resucitado estaba con ellos. Pero el versículo 16 nos dice algo muy importante, porque nos dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que ¿qué? Para que no lo conociesen. ¿Por qué Jesús no deja que los discípulos lo vean? Esta era la oportunidad para que Jesús se revelara en toda su gloria. Es decir, se podría repetir lo del monte de la transfiguración, donde Jesús revela su gloria, en donde los discípulos se quedan con la boca abierta. Este era el tiempo y la oportunidad para demostrar que Jesús está vivo, presentarse en el templo, presentarse con los fariseos, los saduceos, el César, los centuriones, los gobernantes, y que él pueda decir, la muerte no pudo contra mí. Este era el momento para que sus discípulos encuentren el consuelo en que Cristo resucitó y que lo vean cara a cara. Pero ¿qué dice el texto? Versículo 16 dice, no se les permitió verle. Sus ojos fueron velados. Mis hermanos, ¿por qué no se les permitió reconocer a Jesús? Es una muy buena pregunta y la vamos a responder después. Porque dentro de Jesucristo confrontando la ignorancia de sus discípulos, no solamente vemos la confusión de la conversación, sino también estamos viendo la interrogación del maestro. Es decir, en el versículo 17 Jesús va a preguntar. El Señor resucitado va a hablar. ¿Y qué es lo que Él va a hacer? Él va a traer a la luz la ignorancia de sus discípulos. Él va a demostrar realmente lo que está dentro del corazón de ellos. Como dice el versículo 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Mientras camináis, ¿y por qué estáis tristes? Como buen maestro, como buen profesor que Jesús es, pero más como Dios, Jesús pregunta para obtener una respuesta del corazón. Es decir, Jesús sí sabía lo que había pasado. Él lo pasó. Jesús no es que Él no sabe lo que ha pasado, pero Él pregunta ¿para qué? Para revelar el corazón ignorante de sus discípulos en cuanto a las cosas que Él ya les había dicho. Ellos deberían saberlo.
no por una revelación extra, sino porque por el simple hecho de acordarse de lo que Jesús les dijo cuando Él estaba con ellos. Así de simple. Y mis hermanos, punto de aplicación. Cuando nosotros desobedecemos la palabra, estamos demostrando la ignorancia que tenemos nosotros. Y estamos actuando ignorantemente de lo que Dios dijo. Y a veces la palabra viene y nos demuestra nuestra ignorancia. Y nos duele. Porque cuando estamos en pecado y cuando estamos en contra de la palabra, lo menos que nosotros queremos es que nos digan que estamos mal. Que nos digan que no entendemos, que nos digan que necesitamos ayuda. Pero Jesús, conociendo a los discípulos, mis hermanos, pregunta para obtener una respuesta del corazón. Él pregunta para demostrar a sus discípulos la ignorancia. Y la primera pregunta que hace es: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y mis hermanos, en el versículo 17, juntamente con el versículo 14 y el 15, está lo que yo llamo la escalera de la ignorancia. La escalera de la ignorancia. En español no podemos observarlo mucho, pero en el versículo 14, Lucas solamente utiliza una palabra que se traduce como hablar el uno al otro. ¿Ok? Versículo 14. Versículo 15, Lucas añade una palabra más. Ya no dice solamente hablando entre ellos, sino dice también que discutiendo. Esto quiere decir que va subiendo de nivel la conversación. Es decir, en su ignorancia ellos comienzan a hacer un intercambio de ideas y a debatir acerca de lo que estaba pasando. Y por último, el versículo 17, el Señor les pregunta. Y no les pregunta con la palabra de hablar o de debatir, sino les dice: ¿qué pláticas son estas? Y acá es interesante porque es una palabra que implícitamente está el conflicto entre ideas. Es decir, la conversación escaló hasta el punto que los dos son sabios de su propia prudencia, que el uno tiene una conversación, el otro quiere su punto, pero todos están hablando de la necedad de su corazón y tienen a Jesús al frente de ellos, pero ellos dicen: no, ¿qué pasó? ¿Cuáles son estas cosas que estaban sucediendo? Mis hermanos, la escalera de la ignorancia demuestra que hablamos de cosas que no sabemos o no entendemos. ¿Por qué? Porque estamos lejos de la palabra de Dios. Y tratamos de hablar de Jesús fuera de la palabra. Tratamos de entender a Jesús fuera de la palabra. Tratamos de vivir como Jesús quiere fuera de la palabra. Y en nuestra vida comenzamos a practicar la escalera de la ignorancia. Pero mis hermanos, Jesús revela realmente lo que está pasando. No es una simple conversación, sino un conflicto de ideas personales acerca de Jesús. No se ponían de acuerdo en cuanto al significado verdadero de las cosas que estaban pasando. Y la segunda pregunta que les hace el Señor es: ¿por qué están tristes? ¿No es cierto? Versículo 17 les dice: ¿qué pláticas son estas? Y les dice: ¿por qué están tristes? Y la palabra tristes, mis hermanos, es interesante, pero tiene que ver con el semblante. Es decir, la cara de ellos estaba triste, es como que estaban de luto. Pero es interesante que esta palabra triste también se traduce en Mateo capítulo 6, 16, para hablar de la cara externa que los fariseos ponían cuando ellos iban al templo a orar y oraban como hipócritas. No era algo de su corazón, era una tristeza externa, era una tristeza acerca de las cosas que no conocían. Era una tristeza no a causa de Jesús, no para arrepentimiento, sino una tristeza de que las cosas no salieron como yo pensaba. Era la cara de la ignorancia. Significaba estar débil, pobre, necesitado de ayuda. Estaban deprimidos. Es decir, cuando uno ve, cuando alguien, ¿no es cierto?, dice: yo tengo la razón. Y luego ustedes le demuestran que no tiene la razón. Y le prueban. ¿Y cuál es la cara? ¿No es cierto? O sea, estoy mal, pero no lo voy a aceptar. No voy a asumir la responsabilidad. Yo sé que estoy mal, pero voy a levantar la voz. Voy a demostrar que yo estoy bien. Y mis hermanos, por eso estaban tristes ellos. Las cosas no habían salido como ellos pensaban. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Porque el versículo 18 nos dice que Cleofas, es decir, el que tome liderazgo para hablar con esta persona que ellos no saben que es Jesús todavía,
porque nos dice el texto que se les fue velado, no se les permitió verle, le pregunta Cleofas a Jesús: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Está cuestionando al Señor de señores, al que planeó esto desde antes de la fundación del mundo. Le está diciendo: ¿no sabes de las cosas? Y hay un comentarista que dice: hay ironía y casi una sensación de incredulidad burlona cuando le llega a Jesús la pregunta. Es como que le dice: ¿eres tú el único visitante de Jerusalén que no sabe las cosas que han sucedido? Es decir, llama a Jesús como un extranjero sin casa, que no pertenece en Jerusalén. Ese es el punto de acá, es decir, que no eres de Jerusalén, es decir, no sabes lo que ha pasado, eres tan ajeno a esta situación que ni siquiera has escuchado las cosas acerca de Jesús. Es interesante, pero es como llamarle a Jesús un vagabundo. Eres un extranjero. Es decir, ellos reconocían que las cosas que pasaron fueron importantes. Pero mis hermanos, en la ignorancia de ellos no reconocían que el Señor les había dicho que Él iba a resucitar. Y no solamente esto, sino que en el versículo 19 y 20, Jesús hace otra pregunta. Y en el versículo 19, Jesús les dice que, entonces Él les dijo, Jesús, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? O sea, Jesús sigue con una espada pegando al corazón, pegando a la ignorancia, pegando al hecho de que ellos no estaban escuchando ni obedeciendo lo que Jesús les dijo. Y Jesús podría haber dicho, aquí estoy. Y los discípulos, Señor. No sucede así. Los discípulos necesitaban reconocer su ignorancia. Y lo que nos dice acá cuando Él pregunta qué cosas, los discípulos, específicamente Cleofas, que es la persona que está hablando, pero acá nos dice que los dos responden en el versículo 19, nos dice, y ellos le dijeron ¿de qué? Y nos va a dar tres cosas acerca de Jesús, ¿no es cierto? Esto es lo que ellos pensaban acerca de Jesús. Dicen, de Jesús Nazareno, que es ¿qué? Varón profeta, es decir, era un buen profeta. O sea, como Elías. O sea, impresionante. Caminar con él, no se imaginan. Los demonios le pedían permiso. Los demonios le dijeron, por favor, no nos eches a los cerdos. Le decían, ¿qué quieres conmigo, hijo de David? Era un varón profeta. Y segundo, les dicen, era ¿qué? Poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. No están negando que era un profeta, no están negando que era poderoso, no están diciendo Jesús nunca existió. Ellos están diciendo Él era poderoso, Él daba de comer a 5,000, a 4,000, sanaba enfermos, cojos se levantaban, Él sanaba incluso sin ni siquiera ir al lugar donde estaba el enfermo. Todo eso vimos con nuestros propios ojos. Pero aún así siguen ignorantes. Y no dice solamente eso, sino que en el versículo 20 nos dice que, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mis hermanos, la ignorancia nos hace olvidarnos de lo que Jesús realmente vino a hacer. Acá ellos dicen, ¿lo mataron quién? Los gobernantes, lo mataron los fariseos. Pero ¿por quiénes murió Jesús? Jesús murió por ellos. Y se olvidaron de que Jesús murió por ellos. No fueron los gobernantes, no fueron los romanos. Fue Dios mismo dando a su Hijo Jesucristo para morir por estos ignorantes. Y mis hermanos, es impresionante ver la falsa expectativa que ellos tienen de Jesús. Porque no creen en lo que la palabra dice. Y miren lo que dice el versículo 21. Porque en el versículo 21 vemos el corazón de ellos. Es decir, acá Jesús va a revelar la razón por la cual hace las preguntas. Y en el versículo 21 les dice, ¿qué dicen ellos? Pero. Acá paramos y decimos, pero. ¿Cuál es el pero de ellos? ¿Cuál es el pero de ellos? Somos débiles, pero necesitamos de Jesús. No, ellos dicen, pero nosotros esperábamos
que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Mis hermanos, la clave de la ignorancia de los discípulos estaba en la realidad que ellos esperaron a Jesús bajo sus propios términos. Ellos querían que Jesús venga y derrote al César y ponga su reino, lo cual va a suceder en el futuro. Pero en la primera venida, específicamente Él vino para morir. Y mis hermanos, ellos dicen, pero nosotros esperábamos. Es decir, ellos esperaban que Jesús redime a Israel. Y mis hermanos, eso es lo que Jesús hizo. Él murió para redimir pecadores. Pero ellos se lo perdieron. Y mis hermanos, esto demuestra que sus expectativas no estaban de acuerdo con la palabra, sino de acuerdo a lo que ellos pensaban que Jesús debía hacer. Es decir, Jesús no debía morir, no podía ser entregado a los romanos, y lo vimos desde lejos ser crucificados, y ahora es el tercer día y no lo hemos visto, y su cuerpo no está en la tumba. Es decir, ¿qué pasó? Y mis hermanos, la resurrección nos demuestra que en nuestra ignorancia tenemos expectativas diferentes de la Escritura acerca de Jesús. Queremos que Jesús sea como nosotros. Queremos que Él sea. ¿Y por qué son peligrosas las expectativas, mis hermanos, de Jesús fuera de la palabra? ¿Por qué son peligrosas las expectativas de Jesús fuera de la palabra? Y acá es específicamente en cuanto a la resurrección. ¿Por qué? Porque ignoramos las pruebas indubitables que la palabra ofrece acerca de Jesús. Ignoramos las pruebas indubitables que la palabra nos dice acerca de Jesús. Y miren el versículo 22, por favor. ¿Lo tienen? Miren lo que dice. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y cómo no hallaron su cuerpo, y vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que Él vive. El primer testimonio, el de las mujeres. Y ellas le dicen, Jesús vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. ¿De quién está hablando acá? Pedro y Juan. Y dice, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces tienen un testimonio claro de que Jesús había resucitado. Sabían que el cuerpo no estaba ahí. Sabían que Jesús les dijo que Él iba a resucitar. Sabían que Jesús les dijo que Él iba a morir, que le iban a azotar, que le iban a escupir y que iba a resucitar al tercer día. Y ellos dicen, estamos en el tercer día. ¿Y dónde está Jesús? Y Jesús estaba ahí con ellos. Jesús estaba ahí con ellos. La ironía de la ignorancia. Tenemos la respuesta justo frente a nosotros. La ignoramos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por falta de información? No. ¿Saben por qué? Por incredulidad. Por la incredulidad. Y este es el segundo punto. Que el Cristo resucitado confronta la incredulidad de sus discípulos. No era un problema de información. No era un problema de lenguaje, no era un problema social, político, económico. Era un problema de la incredulidad del corazón. Y Jesús va a confrontar esa incredulidad. ¿Y cómo lo hace? Primeramente reconociendo la fuente de la incredulidad. La fuente de la incredulidad. Eso lo vemos en el versículo 25. ¿Por qué? Porque nos dice acá, entonces Él les dijo, están conmigo, ¿no es cierto? Perdón que estoy volando, pero ahora veo el reloj. Entonces Él les dijo, lo tenemos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Acá hay una señal de emoción de parte de Jesús. Jesús no es parco en cuanto a este asunto. Jesús no está como serio y diciendo, hey, acá yo me voy a quedar tranquilo y quieto. Jesús con una emoción del corazón les dice, oh insensatos. Oh insensatos. Tiene que ver con
no inteligentes, con faltos de entendimiento. Tiene que ver con alguien que no tiene sensibilidad en el corazón para creer lo que la palabra del Señor dice. Se utiliza en Gálatas capítulo 3, versículo 1, cuando Pablo les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Tienen las pruebas, tienen la evidencia. Jesucristo murió y resucitó. Pero mis hermanos, no es una falta de información, es la incredulidad de un corazón que no se somete a la palabra. Es decir, la fuente de la incredulidad es un corazón sin fe en la palabra de Dios. Un corazón que no cree en la palabra de Dios. Y por eso les dice tardos de corazón. No solamente les dice insensatos, sino les dice tardos de corazón. Es decir, son lentos espiritual y mentalmente. Se utiliza en un sentido positivo, tardos de corazón, en Santiago 1:19, cuando dice que debemos ser lentos para hablar y lentos para la ira. Pero acá se utiliza en un sentido de duda, de falta de fe. Es decir, ustedes son tardos, son rápidos para todo, pero son lentos ¿para qué? Para creer en lo que la palabra de Dios ha dicho acerca de la resurrección de Jesús. Y mis hermanos, paréntesis, aplicación. A veces le creemos más a las noticias que a la palabra de Dios. A veces le creemos más al Facebook, al Twitter que a la palabra de Dios. A veces, mis hermanos, ponemos fuentes arriba de la palabra de Dios y somos rápidos para actuar en nuestra vida basado en la influencia del mundo, pero cuando la palabra dice algo claro, ¿qué decimos? Aguanta. Déjame pensarlo. No estoy seguro. No sé, pero la palabra lo dice, hermano. No, pastor, pero usted no sabe mi situación. Usted no conoce lo que estoy pasando. Pero la palabra, no, pastor, tranquilo. Voy a tomarme mi tiempo. Voy a ser tardo para creer en lo que la palabra dice. Mis hermanos, no creer es un problema del corazón. Y el corazón de los discípulos era lento incluso para responder aún a sus propios profetas. No hablaba de su capacidad mental, sino más bien de su deficiencia moral. No pudieron percibir, no pudieron ver que Jesús estaba cumpliendo la escritura enfrente de ellos. No aceptaban lo que estaba escrito y lo que Jesús mismo había dicho en dónde. Y aquí voy a hacer como una metralleta, hermanos. Mateo 16:21, Marcos 10:34, Lucas 9:22, Lucas 18:31-34, Juan capítulo 11, versículo 24. Es decir, el Señor lo dijo en todos estos textos y aún más. Pero ellos eran tardos, eran lentos para creer en lo que la palabra les había dicho. Pero mis hermanos, el Señor es misericordioso con nosotros, así como fue con sus discípulos. Y les dio el antídoto para la incredulidad. Les dio el antídoto para la incredulidad. Y mis hermanos, el antídoto es creer en la palabra de Dios. Y nos dice, pastor, miren lo que hace Jesús en el versículo 26 y 27. Va a ser lo que nosotros llamamos la necesidad divina, es decir, esto es algo que Dios sabía que era necesario, que Dios cree que es necesario. Y lo que dice acá en el versículo 26 es, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Y qué hace Jesús? Y yo diría, este es el momento perfecto para hacer quedar mal a los discípulos y que Jesús se revele y diga, aquí estoy. Porque están con la boca abierta, acá estoy. Se perdieron de mí, caminamos 7 millas, pero aquí estoy. No, ¿qué es lo que él hace? Él da el antídoto para la incredulidad. Él comienza a hacer ¿qué, mis hermanos? En el versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, ¿qué hacía Jesús? Les declaraba en las escrituras lo que de él decían. Qué hermoso. Y recuerdan que hicimos la pregunta, ¿por qué en el versículo 16 Jesús
no deja que lo vean. ¿Por qué? Porque a Jesús lo tenían que conocer a través de ¿qué? De la palabra. Al Jesús resucitado lo tenían que conocer a través de la palabra. Y mis hermanos, Jesús empieza a exponer la palabra para que puedan entender. Ellos necesitaban confiar en el testimonio de la palabra acerca de la resurrección. Y que me disculpe el profesor Lucas, pero si tenemos a Jesús como maestro, ¿se imaginan? Y acá estos dos discípulos tuvieron a Jesús como maestro. Jesús toma el tiempo para en el camino de Maús explicarles la Escritura. El maestro de maestros empieza a exponer la Biblia desde Moisés y siguiendo por todos los profetas acerca de lo que la Escritura decía de él. Qué hermosa realidad. Es decir, esta es la clase de seminario que uno siempre querría. La clase de escuela dominical que uno pagaría para estar ahí millones y millones de dólares. Es decir, no habría un precio que podamos poner cuando Jesús está enseñando. Y acá la misericordia de Dios es hermosa, al darles el antídoto para la incredulidad, les comienza a explicar la Escritura. Mis hermanos, hay que reconocer que ellos tenían que ver a Jesús a través de la palabra. No necesitaban ver el brillo de su persona, sino ver la gloria de Él a través de la palabra de Dios cumpliéndose frente a sus ojos. Es decir, Jesús no confronta el corazón incrédulo con milagros, con señales. No lo hace así. Sería buenísimo si Jesús viene acá, ahora al lado nuestro, y decimos, es verdad, Señor, te vemos con nuestros propios ojos. Pero no lo es así. Él nos dio la palabra, porque solamente a través de ella podemos conocerlo. Y ese es el caso con los discípulos, mis hermanos. Les comienza a explicar la palabra. Mis hermanos, qué privilegio leer esto. Saber que Jesús tomó el tiempo para en medio de la incredulidad explicarles tal vez Génesis 3:15. Tal vez explicarles Génesis 22, la historia de Abraham con su hijo Isaac, proveyendo un sacrificio. Tal vez la historia de Isaías 53, cuando él dice, estaba escrito que el Hijo del Hombre va a ser entregado, es decir, que el siervo sufriente va a morir, nadie lo va a querer, nadie lo va a reconocer. El Salmo 22, donde el pastor Víctor nos recordaba el día de ayer esta figura de la crucifixión. Deuteronomio 18, donde promete el Señor que vendrá un profeta como Moisés que hablará la palabra de Dios. Es decir, Lucas no nos habla de qué textos utilizó, pero lo que nos dice es que le habla de la ley de Moisés y de todos los profetas. Es decir, fue una cátedra del Antiguo Testamento. Mis hermanos, no podemos cansarnos de la palabra de Dios. Existen tantos versos que podemos mirar acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Pero el punto es este, y por eso yo creo que Lucas no especifica cuál texto era. Porque nos quiere demostrar que es en la Escritura, en toda la Escritura donde encontramos a nuestro Señor. Que apunta a nuestro Señor. Que nos recuerda a nuestro Señor. Es decir, si ustedes ven la Escritura y se perdieron a Cristo, mis hermanos, regresen a Génesis, por favor, porque le estamos haciendo mal. Mis hermanos, esto nos introduce al tercer punto, y con esto termino. El Cristo resucitado nos exhorta a amar la palabra de Dios. El Cristo resucitado nos exhorta a amar la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 28. Dice que llegaron por fin a la aldea, ¿no es cierto? 7 millas. Es largo. Recuerden que no están haciendo una maratón acá. Era normal caminar en medio del polvo. Llegan a la aldea. Y es como que Jesús va a seguir su camino. Nos dice el versículo 28. O sea, llegan a la aldea y acá era la oportunidad para que Jesús tal vez diga, ¡tarán! No, Jesús se iba a ir. O sea, les explica la palabra y Jesús no ve la necesidad de quedarse.
Porque les explicó la palabra, lo que la palabra decía acerca de Él. Y mis hermanos, no me malentiendan. ¿Cómo querríamos tener a Jesús al lado nuestro? Y eso es parte de nuestra esperanza, que cuando pasemos a la eternidad lo veremos a Él y seremos semejantes a Él. Esa es nuestra esperanza. Pero mis hermanos, acá Jesús en el versículo 28 se iba a pasar. ¿Y qué dice acá? Mas ellos le obligaron a quedarse. Al principio eran incrédulos, ignorantes. Después de la explicación de la palabra que confronta el corazón, que alumbra el corazón, ¿qué dicen los discípulos? Quédate, por favor. Dice, quédate con nosotros. ¿Por qué? Porque se hace tarde. Mis hermanos, acá estuvieron horas hablando de la palabra. No se cansaron los discípulos, incluso le dicen, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya declinado, entró pues a quedarse con ellos. Mis hermanos, qué hermosa realidad de la misericordia de Jesús para estos discípulos. Recién resucitado. Y Él ve la necesidad de invertir su tiempo con dos incrédulos. ¿Por qué Él murió por ellos? ¿Por qué Él murió por ellos? Y mis hermanos, el resultado de esto es que ellos deben amar la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios es explicada, mis hermanos, no queremos que pare. Es decir, decimos, quédate con nosotros. Por favor, quédate con nosotros. ¿Por qué? Porque esta palabra es como miel a mis labios. Porque esta palabra es alimento para mi corazón. Porque no hay nada más que me pueda alimentar como lo hace la palabra. Mis hermanos, el Salmo 119, yo creo que es un salmo que ustedes deben leerlo en casa. Yo no lo voy a leer acá porque me voy a tardar otra media hora. Pero el Salmo 119, versículo 103. El salmista exclama, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Mis hermanos, ellos probaron la palabra de Dios en el camino a Emaús. Y ellos dicen, quédate con nosotros. Y recuerden, ellos no saben qué es Jesús todavía. Esta es una persona para ellos que conoce bien la palabra y dicen, quédate con nosotros, por favor. ¿Por qué? Porque queremos escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque es como miel a mi paladar. No necesito nada más, es decir, lo que quiero es solamente la palabra. Y mis hermanos, esto desarrolla en nosotros un hambre por la palabra. Es decir, cuando pasamos de la ignorancia y nos damos cuenta que es un problema de incredulidad, ¿cuál es el antídoto? Es, mis hermanos, amar la palabra. Y Cristo resucitado nos exhorta a amar la palabra. Y esto implica que debemos tener un hambre por escuchar la palabra. Es decir, ¿cómo sabemos que hemos pasado de incredulidad a la fe? Es porque queremos escuchar más y más y más. Y segundo, es porque nuestro corazón ahora es sensible a la palabra. Nuestro corazón ahora es sensible a ser transformado a través de la palabra. Miren lo que dice el versículo 30. Miren lo que dice acá. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Ahora una pregunta, ¿quiénes son los anfitriones? Son los dos discípulos. Pero mis hermanos, el hambre por la palabra es tan grande que ellos ni siquiera se preocupan por la comida. Ellos quieren escuchar a Jesús. Y Jesús, en amor, Él parte el pan. Él se sienta a la mesa y después de tener un día largo, ora por el pan. Y les da. Mis hermanos, Jesús actuó como el anfitrión del hogar. Porque cuando la palabra es predicada, mis hermanos, ¿quién es el jefe? No yo. Es el Señor Jesús, mis hermanos. Es palabra de Dios. El Señor es el anfitrión. Él nos da de comer. Es el Espíritu Santo el que utiliza la palabra, mis hermanos, y alimenta nuestro corazón. Entonces nuestro corazón debe ser sensible a la palabra de Dios. Mis hermanos, una pregunta. ¿Cuánto aman ustedes la palabra? ¿Cuánto desean ustedes la palabra? O quieren ver una visión extraordinaria, o quieren tener a Jesús al lado suyo en persona, o quieren que de alguna manera venga un ángel y les diga, haz esto. Pero mis hermanos, el Señor no ha establecido eso. Él nos ha dado su palabra para que podamos conocerlo. Y necesitamos tener hambre de ella, porque eso es lo que el Cristo resucitado nos confronta a hacer
y debemos tener un corazón sensible a la palabra. Porque miren lo que dice el versículo 31. Entonces le reconocieron. ¿Sí ven? Dice, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Versículo 31 tiene que ver no solamente con abrir los ojos físicos, sino con abrir los ojos del corazón, es decir, abrir los ojos de la mente. Ahora ellos pueden ver, ellos pueden entender, pueden percibir la realidad tal como Jesús les está explicando. Esto se ocupa en Hechos capítulo 16. Ustedes se acuerdan de la mujer llamada Lidia, la cual pide que el apóstol Pablo vengan a tener un estudio bíblico en su casa, y dice que cuando ella estaba hablando, perdón, es Pedro, cuando ella estaba hablando, dice que el corazón de ella fue ¿qué? Abierto para que ella pudiera entender la palabra. Es decir, la realidad de que sus ojos fueron abiertos, y dice que le reconocieron a Jesús. Y mis hermanos, él desaparece de su vista. O sea, cuando por fin lo ven, Jesús dice que nos vemos. Mi trabajo acá ha terminado. ¿Cómo sabemos esto? Porque miren lo que dice el versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? Mis hermanos, ellos vieron a Jesús resucitado, lo reconocieron finalmente, pero sus ojos y su corazón se enfocan ¿en dónde? Se enfocan en la palabra, es decir, ni siquiera mencionan que Jesús estaba allí. Es impresionante esto, pero nos dice que ellos se enfocan en la predicación de la palabra, en la explicación de la palabra, y dice nuestro corazón estaba quemando, estaba encendido mientras Jesús abría las escrituras, y tiene que ver cómo prender la hornilla y poner el corazón ahí y no quitarlo, y se está quemando y quemando y quemando mientras Jesús estaba hablando. Y mis hermanos, al principio de la predicación vimos cómo los discípulos estaban hablando y hablaban ignorantemente, pero ahora vemos a quién hablando, a Jesús, a través de su palabra. Vemos a Jesús enseñando su palabra, y vemos a los discípulos encendidos en su corazón. ¿Por qué? Porque el Señor estaba hablando la palabra. Es decir, ya no es una conversación entre ellos, sino ahora las palabras de Jesús toman el control, y las palabras de Jesús son los que están guiando a los discípulos hacia la verdad. Mis hermanos, qué hermoso. Jesús en su misericordia abre el entendimiento de ellos y les permite entender la palabra y que crean en lo que la Escritura dice acerca de Él. Mis hermanos, en la introducción revisamos 3 teorías erróneas y heréticas acerca de la resurrección de Jesús. Y sabemos que esto viene de Satanás. Sabemos que viene de un corazón incrédulo, falto de fe, que no confía en lo que dice la Escritura. Hablan acerca de Jesús de lo que no saben. Pero nosotros no somos así. Nosotros somos como este papá que quería que su hijo sane. Y Jesús le dice en Marcos capítulo 9. Si van conmigo, por favor, a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Y con esto quiero terminar. Miren lo que dice el versículo 23. Porque mis hermanos, este hijo estaba totalmente destrozado. Y en el versículo 23 Jesús le dice a este papá, porque el papá le dice al final del versículo 22, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo en el versículo 23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué?
Creo en tu palabra, Señor. Si tú dices que es sano, Él va a ser sano. Y algo hermoso que Él dice, creo, ayuda mi incredulidad. Mis hermanos, esta debe ser nuestra oración. En la vida vamos a tener circunstancias en las cuales nos van a hacer dudar de la palabra de Dios, en las cuales va a haber gente, incluso iglesias o llamados, entre comillas, pastores que van a predicar cosas contrarias a la palabra de Dios. En nuestra oración siempre es, Señor, creo en tu palabra y cuando no entiendo, por favor, Señor, ayuda a mi incredulidad. Por favor, Señor, porque no quiero ser ignorante. No quiero ser como estos discípulos que tenían a Jesús al lado de ellos. Y no lo vieron por su incredulidad. Si no quiero ser, Señor, como los bereanos, que estaban constantemente en la palabra, confiando en lo que decía la palabra y evaluando el mundo a la luz de la palabra. Vamos a orar. Amado Señor, hemos sido confrontados, Señor, por su palabra. Y su palabra es viva y eficaz, Señor, más cortante que toda espada de dos filos. Que penetre, Señor amado, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y Padre, oramos esta mañana, Señor y Dios, por favor, ayude nuestra incredulidad. Por favor, Señor, permítanos vivir vidas que evalúan el mundo a la luz de su palabra. Permítanos ser creyentes, Señor y Dios, que no creen nada aparte de la palabra suya, Señor amado. Permítanos, Señor y Dios, no perdernos su actuar y su voluntad, porque tenemos nuestros propios pensamientos acerca de quién es Jesús. Permítanos conocerle, Señor, de la manera que usted ha establecido, a través de su palabra. Y rogamos sabiduría, Señor, porque vivimos en un mundo que cada vez se aleja más de usted. Y por eso es necesario creyentes que tienen hambre de la palabra, que aman la palabra, que se someten a la palabra y que son transformados a través de la palabra. Gracias, Señor y Dios, por este hermoso tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.